Hola, bueno, gracias a todos los que están ingresando. Hoy es un tema muy interesante, donde vamos a estar compartiendo, que ya en un ratito está ingresando Natalia Moya Estrada. Bueno, esto que tantos siempre desde la medicina ayurvédica hablamos de lo que es mantener una buena salud digestiva. Salud digestiva, donde está directamente relacionado a la microbiota y cómo alimentar este grupo. Ahí ya estamos. Hola Natalia, Hola, bienvenida. Clau. ¿Cómo andás Qué lindo tanto verte, tiempo? en Qué serio. lindo vernos. Sí, y con un tema tan que convoca la salud, ¿no? Porque es un tema Mm. actualmente que está muy en auge, pero los que venimos de la práctica de la Ayurveda sabemos siempre de la importancia que tiene el tubo digestivo, ¿no? En todo lo que es el sistema de salud. Así que bueno, agradecerte profundamente por tu tiempo, porque sos un profesional con muchas esposas y un montón de funciones. De como siempre uno se olvida algo de la presentación, a mí me gusta que el invitado se presente. Así que bueno, ¿qué quieres compartir, Natalia, de tu trabajo, de tu formación? Bien. Bueno, primero, gracias, Clau, por la invitación. Por las dudas te cuento que yo no te veo, ¿eh? No sé Ah, si... Yo a yo te vos veo no te bien, veo. Bien, yo bien, te veo perfecto. bien. Yo me veo a mí, pero a vos no te veo. Bueno, puedo dar una cuento muy sencillo. Mi nombre es Natalia, soy nutricionista. Nos conocimos con Clau aprendiendo el maravilloso camino de la Ayurveda, creo que es una filosofía de vida para practicar durante toda la vida. Eh, y bueno, en un curso, eso fue durante muchos años, me dediqué muchísimo a la Ayurveda. Después un poco, perdón. Yo te escucho perfecto, ¿eh? Ah, perfecto. Bueno, y después ahora la verdad es que tengo un montón de mi tiempo dedicado a lo académico. En este momento estoy como directora en la licenciatura en nutrición de la Universidad Nacional de Río Negro. Así que tengo mucho tiempo dedicado al académico y menos, sí, aunque mi corazón sigue estando siempre en la ayurveda. Y está bueno, ¿no? Porque, bueno, estás haciendo una también de las funciones importante, que es la docencia, ¿no? Y me imagino Súper que importante. viéndote debe ser muy buena en la instrucción. Y también esto que el Ayurveda tiene tantos caminos, hemos compartido esta formación esa vez que cuando fuimos a verlo a Robert Esboboda y a Claudia, a la doctora Claudia Welsh, que fue una experiencia ahí como muy importante. Y el Ayurveda tiene sus distintas formas también. Lo que sí sabemos es que le da mucha importancia a la alimentación, ¿no? Entonces vos estás en un lugar también importante de desarrollar lo que es un hábito clave para la salud. Bien, bueno, hoy nos convoca este tema, prebióticos y fibras. ¿Qué es un prebiótico, Bien. Natalia? Yo en realidad, como para decir dos palabras a modo de presentación, lo que quiero traer, seguramente todos lo saben y además seguro que también tenés vivos con este material, pero ¿qué es la microbiota, no? Yo digo, hay 2/3 del cuerpo que no nos pertenecen, ¿sí? Si nosotros logramos tomar conciencia de esto, es que 2/3 de esto que llamamos nuestro cuerpo son microorganismos. Esto que decimos es la microbiota, una gran colonia con muchísimos microorganismos, donde hay virus, bacterias, hongos, arqueas, ¿no? Muchísimos microorganismos que, como si fuera a cambio de casa y comida, ¿sí? Nos proveen muchísimos beneficios. Con una, digo, viviendo en simbiosis de alguna manera con las células humanas, con un fin evolutivo en común, que también me parece muy importante aclarar esto de que nosotros necesitamos estos microorganismos y sin duda ellos nos necesitan a nosotros, Tal ¿no? cual. Porque muchas veces se escucha de personas que hacen grandes procesos de desparasitación, digamos, sin tener conciencia, si yo no conozco cuál es la microbiota que tengo, que si Dios quiere estamos pronto en nuestro país de poder hacer estudios completos de microbiota, pero si no conocemos cuál es nuestra microbiota,
cómo podemos, así en forma generalizada, hacer este tipo de tratamientos. Hay mucho que se ofrece para la salud digestiva y realmente requiere prestar mucha atención, ¿no? Para comprender bien, no es que esto esté mal de ninguna manera, pero es que hay que individualizarlo, que en cada caso, ¿no? Incluso un mismo paciente puede necesitar una cosa en determinado momento y que le haga perfecto y en otro momento otra, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué causalidad? Porque los microorganismos están mucho antes que nosotros somos un ser biológico que ha evolucionado, pero que ha comenzado como microorganismos, que en este cuerpo, que 2/3 pues, son formados por esta microbiota, lo único que no podemos utilizar como sustrato, que no tiene una función, digamos, no puede ser utilizado como sustrato energético en el cuerpo, es el sustrato de estos microorganismos. El único alimento que es resistente a la actividad enzimática, que es resistente a la absorción, que es resistente a la acidez gástrica, es decir, es totalmente indigerible para nosotros, pero sí lo es para ellos, ¿no? Para mostrar la perfección de este proceso evolutivo que muestra cómo vivimos en simbiosis y que tenemos un destino evolutivo en común. Así, yo mencionaba esto a cambio de casa y comida, ¿no? Ahora, en esta comida, todo lo que nosotros comemos de alguna manera es un sustrato o puede ser un sustrato para nuestra microbiota. Lógicamente, cuando comemos... Perdón, Clau. Sí, que este cooperativismo, ¿no? Como le define como un coequiper ahí, como un ayudante, donde todo el tiempo nos beneficia. Y esto es bastante importante de entender que después vamos a tener una charla de microbiota larga en unos días, que hay distintas y qué beneficioso es en esto de nuestra salud y cuánta impresión genera en deterioro el estrés, ¿no? Vos vas a hablar Exacto. Sí, sí, de sí. todo Sin lugar a dudas. los prebióticos y la fibra, pero es fundamental que nosotros tengamos conciencia de que una semana de estrés nos desbalancea totalmente esa flora, ¿no? Es como si un día salimos al jardín y desaparecieron las flores y encontramos un montón de espinitas, y eso Exacto. es sensible dentro del cuidado, ¿no? Exacto. De hecho, hay mucha evidencia científica como un pensamiento negativo sostenido en el tiempo, solo con 20 minutos es suficiente para cambiar la composición de nuestra saliva, ¿sí? Pero cambiar la composición de esa saliva, todo el impacto que produce a nivel digestivo, sin duda, con impacto a nivel de nuestra microbiota, de nuestro sistema digestivo y digamos, todo el alcance que eso tiene. Así que es súper importante, por eso la Ayurveda, digo, es tan integral, ¿no? Es determinante la alimentación, pero también es igual de importante el contacto con la naturaleza, la actividad, la respiración, la meditación, ¿sí? Para que podamos encontrar ese equilibrio. Eso. Bueno, entonces decíamos, a cambio de casa y todo lo que comemos va a ser un sustrato para esta microbiota, ¿sí? Va a servir de alimento para... Ahora, si el alimento que yo estoy consumiendo es alimentos ultraprocesados, son harinas, son azúcares, lógicamente que los microorganismos que voy a alimentar son aquellos que les gusta este tipo de comida. Que de hecho, si como esa comida, voy a aumentar más la cantidad de estas colonias, voy a tener más bocas, más bichitos de estos microorganismos que no son beneficiosos, porque hay 3 tipos de microorganismos si tuviéramos que hacer una clasificación muy básica. Estos que son benéficos, que cada uno de ellos benéficos cumplen distintas funciones. Hay otros que son comensales, que viven ahí porque es de arriba, ¿no? Porque hay casa y comida, pero no producen ningún daño, pero tampoco ningún beneficio. Y hay otros que son patógenos. Entonces, cuando yo como una alimentación de mala calidad, cuando tengo mucho estrés, lo que voy a hacer es aumentar estas colonias, ¿sí? Que de ninguna manera suman, son positivas para la salud, nos tienen un efecto beneficioso. Ahora, si como mayor cantidad de fibra y de prebióticos, voy a aumentar microorganismos que son benéficos, ¿sí? Y yo decía al principio que había características que eran en común, porque tanto la fibra como los prebióticos comparten que son un material indigerible, ¿sí? Que son resistentes a la acidez gástrica,
a todas las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas son como estas, son proteínas que lo que hacen es cuando nosotros comemos un nutriente, se van a ocupar de desdoblar estas macromoléculas en unidades chiquititas. Exacto. El tema es que para que el cuerpo la pueda absorber y utilizar, tiene que llegar a esa unidad indivisible, ¿sí? Entonces va a ser resistente a esa actividad. Cuando comemos tanto fibra como prebióticos, estas enzimas, como estas tijeritas que cortan los enlaces, no pueden actuar. Y también son resistentes a la absorción digestiva. Y otra cosa que tienen en común es que tanto fibra como prebióticos son sustrato que puede ser fermentado por la microbiota. Ahora, hay una característica que es particular de los prebióticos, que es muy importante identificarla, ¿sí? Que es que los prebióticos son fermentados selectivamente por microorganismos que son buenos, que hay evidencia científica que aportan beneficios, ¿sí? Que mejoran la salud y reducen el riesgo de enfermedad. Y además está demostrado cuál es ese beneficio o cuál es esa reducción del riesgo, ¿no? Entonces, un prebiótico es distinto que la fibra. Y de hecho, no todos los prebióticos son fibra. Exacto. Es un determinado tipo de fibra, que los vamos a ir viendo, pero también pueden ser de una naturaleza que no es hidrocarbonada, ¿sí? Es decir, que un prebiótico, por ejemplo, es un omega 3 y es una grasa. Un prebiótico también son los polifenoles, no son un hidrato, es un fitoquímico, ¿no? Es decir, que los prebióticos son determinado tipo de fibras, pero no todas las fibras, ni todas las fibras son prebióticos. Me parece que esta es la confusión más importante que yo suelo escuchar en consultorio, no sé, Clau, cómo lo vivís vos, pero es que la gente cuando tiene un problema digestivo, cuando sospecha de una disbiosis, que la verdad es que hoy es bastante común, ahí convivimos con una gran cantidad de síntomas digestivos que incluso en muchos casos los naturalizamos. La gente naturaliza vivir inflamada, estar constipada, vivir con acidez, con regurgitación, digamos, hay un montón de síntomas digestivos que tristemente los hemos Y naturalizado. es de que, Entonces, o sea, no, también lo que se ve mucho, Natalia, es la medicación. Tengo acidez o reflujo, tomo un prazol, ¿no? Hay veces que aparecen exacto, cortisoles más de un año donde sabemos que altera totalmente la función proteica y eso es uno de los grandes desbalanceantes que tenemos para la microbiota o medicamentos habituales que exacto, entonces, todo eso es como, sí, hay por suerte que hay un grupo de pacientes que toman conciencia y cambian hábitos, estilo de vida, que por ahí es el sendero, y no la medicación o naturalizar, te dicen. Constipada siempre fui, pero claro. esto no está bien. Claro, sí, 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 exacto. Sí, y como decíamos esto al principio, ¿no? No es ni un extremo ni otro. A veces es que hay tanta información, me hace mucho ruido a veces la cantidad de información que hay, ¿no? Yo digo, cuando queremos buscar una información, tenemos que buscar referentes, entonces, que esta información venga de determinadas personas, tener la seguridad que están formadas, y si no, ir a los libros, ¿no? Como esta velocidad vertiginosa que además no podemos apropiar, no hay ninguna posibilidad Tenga una desde lo entrevista neurológico que podamos apropiar esta información. y otra cosa, Entonces, hay personas, perdón, perdón, y otra cosa, Natalia, que hay como en sánscrito decimos un sutra. Por ejemplo, esto es bueno, pero ¿qué pasa con mi bioindividualidad, no? Entonces, es exacto, como la tiene cuando yo tengo que tomar todos estos suplementos o todos los probióticos y no tengo yo personalmente en ese movimiento, por ejemplo, buena absorción o hay aumento de la permeabilidad. claro, Entonces, esto, aparte de buscar un buen profesional, tienen que ser una consulta personalizada, porque entran a los sistemas, ven capaz 100 personas y a esas 100 nos tratan iguales. Ahí no estamos hablando de una salud, por lo menos de una salud ayurvédica, ¿no? claro, sí, sí, siempre hay que buscar individualizar, sin duda. Bueno, entonces decíamos esto, los prebióticos, si fueran una fibra, ¿sí? Es determinado tipo de fibra. Y tiene esta característica, es un sustrato selectivo, sobre todo
de las colonias de bifidobacterias y lactobacillus, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Son buenas tanto las fibras como los prebióticos, sin lugar a duda, sin lugar a duda. La fibra se clasifica en dos tipos, tenemos que incorporar de las dos. Hay una fibra que es soluble, que se encuentra en la pulpa de frutas y verduras, la podemos ver en el mucílago de las semillas, ¿sí? Lógicamente, como es soluble, ¿qué significa esto? Que tiene capacidad de formar geles, entonces es más rápidamente fermentable. No, más rápidamente fermentable por la microbiota. No significa que toda la fibra soluble sea fermentada específicamente por estas colonias que dijimos, pero sí va a mejorar, va a equilibrar. Si hay fibras en una dieta que tiene diversidad de frutas y verduras, diversidad de colores, sin duda que va a ser beneficioso para la microbiota. Hay una fibra que es insoluble. Estas fibras se encuentran en las partes como rígidas, en la cáscara, en las pencas, en el tallo, en las semillas, en la cáscara de fruta y verdura, pero también en la cáscara de los cereales, en la cáscara de las legumbres, todas las partes que son indigeribles, ¿no? Tienen esta pared, se llama celulosa, que es mucho más indigerible. Y los prebióticos, si hablamos de prebióticos que son de naturaleza hidrocarbonada, son específicamente los fructooligosacáridos, los galactoligosacáridos, que en realidad no importa tanto el nombre, pienso para el que lo está escuchando, ¿no? Pero fructooligosacáridos para que nosotros pensemos, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer en mi casa? ¿Qué puedo hacer en la práctica si yo quiero mejorar estas colonias? Porque mejorar estas colonias va a tener enormes beneficios en la inmunidad, en mejorar el síndrome metabólico, en regular el apetito, en modular la saciedad, hay muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, con el sistema cosas nervioso, sencillas. manejamos tanto estrés ahora. No nos olvidemos todos los mediadores cerebrales que se forman, ¿no? Desde la neurociencia lo está reforzando esto. Y tener en cuenta que a la vez este grupo de microorganismos está totalmente interconectado, es como un wifi, ¿no? Exacto. Intestino, la parte ginecológica, la orofaringe, la piel, toda esa red, a pesar que sean distintas cepas, están en conexión. Es maravilloso la experiencia que todo esto tiene, ¿eh? Sí, sin duda. Entonces, bueno, ¿estos en qué alimentos se encuentran? Decimos prebióticos, entonces, si pensamos en fructooligosacáridos, alimentos fáciles para incorporar en nuestra dieta son el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos, los alcauciles, ¿sí? También se encuentran en los galactoligosacáridos, que se encuentran en las legumbres y en los lácteos. En los lácteos intentemos que sean, depende de los lácteos que cada uno consuma, que tengan la menor industrialización posible. Yo siempre digo, la estrella de la industria parece que fueran los lácteos, ¿no? Todo lo que se descubre que hay evidencia científica que tiene un beneficio para la salud, en general va a parar a los lácteos. Entonces están enriquecidos con vitaminas, minerales, prebióticos, probióticos, fibra. Pero es que muchas veces estos mismos fitoquímicos, estos mismos nutrientes que aportan, se interfieren en la absorción unos con otros, ¿sí? Yo Entonces, personalmente, son pacientes míos, yo no estoy a favor de los lácteos de origen animal, excepto algo de cabra, un queso de cabra orgánico, para mí es claro, muy inflamatorio, ¿no? Más cuando vienen patologías alérgicas o inmunológicas, directamente se destierra esto. exacto, sí, sí, yo lo comparto por completo, claro. Entonces, en el caso de que consuman lácteos, ¿por qué hago esta aclaración? Porque yo estoy diciendo que prebióticos es beneficioso para esas colonias benéficas. Y menciono, porque sin duda los galactoligosacáridos están acá, pero quiero hacer esta aclaración para que no todo el mundo vaya a consumir lácteos, ¿no? En el caso de que haya lácteos, tienen que ser, como decía Clau, que sean, si es queso, un queso de cabra orgánico, un queso de búfala, ¿sí? Por ahí una ricota que se puede hacer incluso casera, si fuera un yogur, que sea un yogur casero, cuidando que toda esa leche sea lo más natural posible. Si no, nos vamos a quedar con los galactoligosacáridos que aportan las legumbres. También tenemos la fibra de la chicoria, que la mencionamos cuando dijimos fructooligosacáridos. Bueno, los oligosacáridos de la leche materna son un prebiótico sin igual, ¿no? Como siempre decimos, la leche materna es un alimento funcional por excelencia. Los hidratos de carbono que tiene, con presencia de prebióticos, péptidos bioactivos, grasas de excelente calidad, fitoquímicos, la verdad es que sí,
de cualquier cosa que hablemos, la leche materna siempre va a ser, en el caso de que sea posible, la primera opción, ¿no? También aporta prebióticos como ejemplo. Y hay muchos otros que son como, tienen menos evidencia científica, pero en realidad cada vez hay más información, como el almidón resistente. El almidón, piensen, hago una pequeña descripción porque pienso que puede haber alguien que no sabe qué es. El almidón es la forma como se presentan los hidratos de carbono en el reino vegetal, ¿no? Son la reserva energética del reino vegetal. Es el principal hidrato de carbono de todos los cereales, de todas las legumbres, papa, batata, choclo, ¿sí? Para el almidón tiene una estructura que está dada por cadenas, se llaman amilosa y amilopectina, que cuando nosotros lo cocinamos, pero esa cocción tiene que tener determinadas características, no es cualquier cocción. En un medio acuoso, se calienta a una temperatura suave, esas cadenas se van a empezar a abrir, ¿sí? Y se va a formar un gel, como un gel, se va a volver como soluble, y eso va a permitir que este almidón se absorba. Ahora, cuando nosotros a este almidón, después de cocinado, lo llevamos a la heladera, ese frío va a hacer que el almidón que se abrió, esas cadenas que se abrieron, se vuelvan a cerrar. Y se llama retrogradación del almidón. Una vez que el almidón se ha retrogradado, entonces no puede ser digerido por las enzimas, por nuestras enzimas. ¿Esto qué significa? Que se empieza a comportar como una fibra. Entonces, cada vez hay más evidencia, si bien, según la Asociación Internacional de Prebióticos y Probióticos, los que tienen una cantidad de evidencia para llamarse prebióticos son los que nombramos, oligosacáridos de la leche, inulina, fructooligosacáridos y galactoligosacáridos. Sin embargo, hay cada vez más evidencia y estos parecen ser como muy prometedores, ¿no? Que aseguran que va a tener, aunque no tiene la certeza que los anteriores. Entonces, acá tenemos al almidón resistente, acá tenemos que pueden ser, por ejemplo, en el trigo, con una gran cantidad, que tampoco, como en el caso de los lácteos, significa que vamos a recomendar comer trigo, y ahora lo podemos charlar un poquito por qué, pero sí almidón resistente podría generar de calidad. También la banana verde, o todos estos cereales o legumbres cuando se cocinan y enfrían. Generalmente entre 12 y 24 horas en heladera baja y eso ya cambió la estructura. Exacto, exacto. Y otros prebióticos que no son de naturaleza hidrocarbonada, tenemos los omega 3 y de fitoquímicos los polifenoles. En los omega 3 también es importante comprender que los omega 3 no es cualquier omega 3, ¿sí? No voy a pretender que nos vayamos a hablar de omegas, pero hay 3 tipos de omega. Los omegas que tienen una muy buena actividad prebiótica son el EPA y el DHA, porque el ALA, de los omega 3 hay 3 ácidos grasos, ¿no? El ALA, que es el alfa-linolénico, tiene sobre todo una función que es energética. 85% se utiliza para producir energía. Entonces, dentro de estos omega 3, que estamos hablando con la función prebiótica, ponemos foco en EPA y DHA. Y los polifenoles, que sabemos que comer frutos rojos mejora mucho el equilibrio en estas colonias, ¿sí? Yo no hice mención de colonias, pero bacteroidetes, bifidobacterias, tiene que haber una buena cantidad y tiene que haber, por ejemplo, menos de firmicutes, porque cuando estas aumentan hay un desequilibrio o mayor posibilidades de un desorden metabólico. Ahora, incorporar frutos rojos, incorporar polifenoles, mejora el balance, ¿sí?, de estas grandes colonias, junto con todo el resto, ¿no? Pero bueno, como decía al principio, cada prebiótico tiene una evidencia de un efecto beneficioso que es específico. En este caso sería este. Y algo más que te quiero agregar, desde el Ayur, diríamos, la función que le da a todo lo que es la cúrcuma longa como un gran nutriente, como un gran prebiótico, ¿no? Más allá de todas las funciones que tiene, de mejorar, de inflamatorio, radicales libres, pero es un gran nutriente. Entonces, cuando también hay un desbalance, se le da cápsulas, que se dosifica la cúrcuma, es chapeau, ¿no? Sin duda, sin duda. Haciendo referencia a esto que decís, digamos, mencionando la cúrcuma como gran aporte de esta medicina,
también se me viene a traer la importancia del ghee. Ustedes piensen que todas las veces que nosotros decimos incorporamos fibroprebióticos es porque cuando estos hidratos de carbono son fermentados por la microbiota, el producto que producen son ácidos grasos de cadena corta, que se llaman acetato, propionato y butirato. El tema es que la ciencia, la mayor cantidad de beneficios que ha demostrado, ¿sí?, que produce la microbiota, tiene que ver con la producción de butirato, ¿no? Exacto. ¿Sí? Casi todos los beneficios que mencionamos, que podríamos mencionar seguramente muchos más, pero todos los beneficios de la microbiota en su mayoría están vinculados con la producción de butirato, que se hace a partir de la fermentación de fibroprebióticos. Ahora, el ghee aporta butirato, ¿sí? Este es un gran aporte de la Ayurveda. Si nosotros incorporamos, yo creo que cada vez pasa menos. Sin embargo, hay mucha gente que todavía le tiene como cierto miedo a la grasa animal. Entonces, que no incorpora manteca, que no incorpora crema, que no incorpora ghee, ¿sí? Si bien son alimentos, como decíamos hace un ratito, si incorporamos lácteos, tienen que ser lácteos cuidados, orgánicos, ¿sí? Bueno, la manteca nosotros podemos purificarla para obtener el ghee con una gran concentración de butirato y eso va a tener un efecto muy beneficioso para la microbiota. Exacto, exacto. Es cuando uno empieza a mirar de manera sistémica esto, ¿no? Y de tenerlo como el respeto, cuando por ahí, luego de una endoscopía que aparece el Helicobacter pylori, aparece un doble plan de antibióticos, 15 días de amoxicilbactam y claritro, yo digo, ah, Dios mío. Claro, ¿no? Sí. ¿Cómo no hay como un replanteo en esto? Desde, aunque yo, tal vez coincidimos, Natalia, después del 2020 con la pandemia, trajo sobre la mesa la microbiota. Yo ahí empecé a full a escuchar, viste que el Ayurveda siempre le dio mucha importancia, sos lo que es Bien. tu digestivo, la clave de tu salud, es tubo, boca, ano, no es solamente un fragmento, pero la microbiota resurgió. Obviamente Europa está a 15 pasos más que Argentina, pero está resonando esto. Ahora, la pregunta sería, que es hermoso y es fantástico como lo explicaste de lo técnico. ¿Vos considerás que si una persona coma balanceado y sano es suficiente para mantener una microbiota balanceada más allá de sus hábitos, de su meditación, contacto con la naturaleza, diríamos, tener actividad física? Diríamos, ¿con eso podría ser suficiente o siempre necesitaríamos agregar algo más como un probiótico o no? Siendo bien, sabiendo lo que es un probiótico, sería sustentable, diríamos. No. En realidad, yo la verdad que lo que opino respecto de los probióticos es que son en determinados momentos, para determinadas personas, si una persona que tiene todo esto que vos estás mencionando, ¿no? Porque ¿de qué depende del paciente? ¿De cuál es su punto de partida? ¿De cuál es su evolución? ¿De cuál es su proceso de salud o enfermedad? ¿De cómo es su laboratorio? Bueno, millones de cosas. Ahora, si esta persona está sana y tiene este estilo de vida, que lo importante es cambiar el estilo de vida, si tiene una buena hidratación, si tiene buena cantidad de horas de descanso, porque eso nos permite mantener nosotros, estar en sintonía con el ritmo circadiano, pero sin lugar a duda que también la microbiota, estos 2/3 del cuerpo, también podamos respetar su ritmo circadiano. Porque no son las mismas funciones las que hacen de día que de noche, ¿no? Entonces, si de día estamos despiertos, si de noche descansamos las horas que el cuerpo requiere, si nos hidratamos, si hay ejercicio, si hay meditación, y una alimentación saludable, variada, con fibra y prebióticos. Yo considero que no es necesario los prebióticos, salvo alguna situación muy particular. Ahora, nosotros estamos haciendo esta charla hablando de generalidades. Yo digo, como generalidad, alguien en estas condiciones no requiere un probiótico. Exacto. Y cuando O sea, se incorpora, generalmente es al final de un tratamiento, ¿no? Hay muchas personas que frente a un desequilibrio, un desorden
en el sistema digestivo, lo que hacen es, bueno, todo tipo de cosas, ¿no? Pueden desparasitar, como decíamos al principio, o en algunos casos empiezan a consumir alimentos fermentados, en otros casos empiezan con probióticos, en algunos casos es todo junto. Bueno, a ver, hay que pensar un poquito primero cómo está ese sistema digestivo, porque si hay un síntoma que es persistente, una cosa es estar inflamada hace 1, 2, 3 días, otra es vivir inflamada. Exacto. Una cosa es estar constipada otros días, otra es decir, toda la vida fui constipada. Entonces, cuando ese síntoma ha sido persistente, tenemos que, por más que nos duela sospechar de que hay una disbiosis, sospechar de que hay un síndrome de malabsorción, porque hay un aumento en la permeabilidad, ¿no? Si hay una disbiosis, hay un aumento en la permeabilidad, y entonces produce un síndrome de malabsorción y toda una cascada que genera desorden. Entonces, primero hay que recuperar el epitelio intestinal, cambiar la dieta, cicatrizar la mucosa, bueno, muchas cosas para que al final, y si es necesario, evaluemos incorporar un probiótico. Exacto. Ahora, los Y fermentados, perdón, Clau, perdón, no hablo más. decime, después yo agrego algo. Que los fermentados, en el caso de esto de los probióticos, sí lo evaluaría al final. En el caso de los fermentados, yo particularmente lo recomiendo cuando hay salud digestiva, ¿sí? Si no hay salud digestiva, como desconocemos cuáles son esos microorganismos, que sin duda son buenos, ¿no? Tienen un historial de consumo que nadie podría poner en duda que los alimentos fermentados son súper importantes. Pero si tenemos un síntoma digestivo persistente, no es el momento para incorporar. Hay que incorporarlo con un sistema digestivo sano, ¿sí? De hecho, cada vez hay más evidencia científica de cómo nuestra microbiota está reduciendo, se está encogiendo. Y eso hace que nuestro microbioma también se encoja, ¿no? Entonces, aumentar diversidad de alimentos, pero incorporar alimentos fermentados es estrictamente necesario. Pero esto en una población sana. Exacto, exacto. ¿No? Sí, sí. Que también, tal vez que te debe pasar en el consultorio, Natalia, es que la mayoría de las personas llegan con una demanda de desparasitación, como si el parásito fuera el único que hay que combatir dentro de la microbiota, Exacto. candidiasis, ¿no? Como este desbalance de esta cooperación de microorganismos que está maravillosamente ordenada, pero totalmente sensible a nuestros hábitos y a nuestro estilo de vida. Entonces, si nosotros vivimos con código de barra, todo refinado, todo lleno de colorantes, emulsionantes, químicos, y no hay vida, ¿no? O sea, volver a la cocina. Había hace 2 años una clase con un grupo de pueblos originarios donde había de los Hopi, y él decía, la mujer debe volver a la cocina, pero no desde el machismo, que vuelva a ser el caldero de la familia, y desde ahí se va a ver salud para la humanidad, ¿no? Porque es tan profunda esa mirada, pero es real. Comer alimentos que sean de verdad, que estén sacados de la tierra, que alimentos cocinados, frescos. Nos hemos alejado tanto de nuestro estilo de vida en los últimos años que ahí fue donde más nos empezamos a enfermar, ¿no? Es desde todas las inflamatorias, Natalia, Todo. lamentablemente hoy el cáncer ha tomado una forma de manifestarse con mucha fuerza y tiene que ver todo. Ahora de trabajo de microbiota y cáncer, vos fíjate el vínculo que hay, ¿no? Entonces es replantearnos desde un lugar amoroso, ¿no? Es decir, tengo que comer sano por una cuestión de amor hacia mi manifestación de vida, pero aparte contacto Exacto. con esa, reírme, dormir en horario, comer tranquilo, o sea, volver a hacer esto que hacían nuestros abuelos, volver a lo sencillo, porque eso es muy profundo. Sí, sí. Mm. Sí, sin duda. Mira, me diste pie para contar algo que siempre me gusta decirlo. Eh, Se me había escapado ahora, pero me diste este pie y lo quiero compartir, porque cuando hablamos de alimentos, todo el tiempo ahora no estamos haciendo referencia a aquello que es medible y cuantificable, ¿sí? El alimento tiene hidratos, proteínas, grasa, vitamina, ¿no? Como prebiótico, probiótico. Eh, Ahora, nos perdemos de vista que el alimento que está
en la naturaleza ha estado en contacto, ¿no? Esto, un gran aprendizaje que ha sido eh, muy importante, muy significativo en mi vida. Tomar conciencia que el alimento es fuente de información, ¿sí? Ese alimento que ha estado en contacto con la tierra, el aire, el agua y el sol, por supuesto en un espacio, que ha absorbido la información del campo. Es decir, comer un alimento real, de alguna manera es incorporar esa información, porque el alimento es cada vez menos, ¿no? Por los sistemas de producción intensiva, el monocultivo, bueno, todo el desastre que estamos haciendo, y si no tomamos conciencia, el peligro que nos implica. Pero un alimento que ha estado en contacto con esta información es un testigo silencioso de la evolución, de la que somos parte. Es decir, que comer este alimento nos permite recordar nuestra esencia. Es un acto de amor y reciprocidad con nosotros mismos. Es como volver a tejer ese hilo de la vida. Ahora, nos olvidamos de nosotros mismos porque si yo como hidratos, tengo más energía. Si como más proteínas o si quiero formar masa muscular, como más proteínas. Porque tenemos de alguna manera este registro que, de acuerdo a lo que como, es como construyo mi biología, ¿sí? Además de mi biografía, por supuesto, que se plasma, porque el cuerpo es este mapa de la conciencia. Y hay mucha, Pero también... hay mucha información por ahí confusa, ¿no? Entonces, decir, yo me imagino un ser humano del otro lado, ¿no? Y te dice, ¿pero qué consumo entonces? Los hidratos de carbono de lenta absorción, hago una dieta keto, como una dieta proteica, como una paleolítica, ¿qué como? Te dicen, ¿no? Porque Claro. cada información se vende como... Entonces yo siempre digo, párense en el lugar que hace mucho tiempo que viene esa información. Eso tiene verdad, porque ha sido sostenido en el tiempo, ¿no? Entonces, la evidencia científica sí, pero fíjate que antes la grasa era un demonio y ahora la grasa es benéfica para el corazón hormonal y el cerebro. Entonces, va cambiando también Sí, esto, ¿no? sin duda. Va modificando. Entonces, esto, volver a la vida real, como dijiste, Natalia, me pareció hermoso, poético lo que dijiste, es la memoria de la información que está ahí en el sol, el agua y a la tierra, porque eso nos alimenta de lo sutil del alimento, que es la energía, el prana, que ni siquiera se puede cuantificar en elementos, ni vitaminas, ni nada, ¿no? Es lo más sutil que alimenta nuestro cuerpo energético, nuestra plantilla de luz. Y ahí tenemos que, eso también es muy importante, porque de las miradas, ¿no? Hermoso lo que dijiste. Sí, para mí es un aprendizaje trascendente, eso en mi vida. Pensar en el alimento no por un tipo de dieta, que de hecho todas las dietas pueden ser buenas, pero pueden ¿Para ser quién? buenas ¿para quién? ¿En qué momento? ¿Con qué objetivo? ¿Cuánto tiempo? ¿No? Es decir, el estar acompañado por un profesional les va a permitir que les pueda dar respuestas, porque yo digo, bueno, viene un paciente con una alimentación vegetariana, entonces como nutricionista conozco la alimentación vegetariana, ¿cuáles son los nutrientes críticos en esta dieta? ¿Cómo voy a hacer para cubrir el calcio, el hierro, la B12, ¿sí? Críticos pueden ser por exceso o por déficit, ¿eh? Porque ahora siempre hacíamos referencia a nutrientes críticos, aquellos que eran deficientes en un tipo de dieta. Ahora, una dieta keto tiene otros nutrientes críticos, una dieta low carb tiene otros nutrientes críticos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo, de acuerdo a los gustos, los hábitos, el objetivo y el proceso de salud, enfermedad, etcétera, que tiene este paciente, cuál es la dieta y cómo ajusto todas las características en función de la dieta. Ahora con el rotulado de alimentos, por ahí vinculamos más los nutrientes críticos con la grasa, el sodio, el azúcar, pero críticos es esto, por las dudas, claro, puede ser crítico por exceso o por déficit, ¿sí? Claro. Y esto lo que dijiste hoy, que fue muy importante, yo puedo comer sano, comer todo, pero si yo tengo una muy mala función digestiva, que es la absortiva, que es donde se va a llegar al tejido, o hay metales pesados, o hay permeabilidad, o hay disbiosis, o esto es lo que se escucha tanto de hablar de SIBO, todo eso va a ir también como que somos un todo, ¿no? Como que hay que mirar todo, por eso es importante
importante lo que decías, Natalia, de que estén en manos de Mm, profesionales formados. Eso es muy exacto. importante. Mira esto que decías, que por supuesto fuimos diciendo ejemplos a medida que nos iban apareciendo, ¿no? Pero quien tiene disbiosis, permeabilidad, un síndrome de mala absorción, también tiene un déficit enzimático. Y el cuerpo, si los alimentos no tienen ese proceso de desdoblamiento hasta llegar a su unidad indivisible, no se pueden aprovechar, Tal ¿sí? cual, Entonces, lo primero es decir, el sistema digestivo es el epicentro de nuestra salud tal cual. y debemos comprometernos con esto. Si tenemos o hemos tenido toda la vida una constipación y la naturalizamos, bueno, hay que repensar esto como Mm, ejemplo u otro, ¿no? Si vivimos inflamados, si cualquier síntoma, debemos trabajar. Y esto no se resuelve en un mes. Si durante 20, 30 o 40 años hubo uno de estos síntomas, no lo podemos mm, hacer un mes y como no tengo los resultados me desmotivo. Hay que darle tiempo. El claro. cuerpo requiere de cuidado, de atención, ¿sí? Y no se resuelve tan rápido. ¿M? Mm, Así como hacemos quizás desastres durante mucho tiempo para que el cuerpo se enferme, también hay que trabajar y cuidar amorosamente el cuerpo, pero lleva tiempo para que recupere ese equilibrio y se sane. ¿M? Así que bueno, hay que estar comprometidos, tener disciplina y si se quiere hasta sacrificio, ¿no? claro, Una palabra que suele... y escucharnos, ¿no? Escucharnos. Muchas veces, Mm, cuando se hace una consulta, yo le pregunto al paciente, vos le preguntarás también, ¿cómo sentís tu digestión? Te dice bien, y vos empezás a buscar después sangrado en las encías, sí. Hasta así también. Reflujo, sí, tengo. Bueno, cuando como esto. Y empezás, bien. Entonces, cuando querés acordar, aparecen un montón de síntomas. Y vos decís, y bueno, y esto, no, pero como me molestaba, yo me tomaba tal medicamento y se me pasaba. Bueno, pero sí, es que estás apagando el síntoma, pero no mm, estás resolviendo la claro, situación, ¿no? Entonces, esto, sí, sí, escucharnos. Y también muchas veces el paciente llega con cansancio y te dice, no sé de qué. No sé, yo debo estar cansado porque trabajo mucho. Y vos cuando empezás a detenerte en la digestión, hay muy mala digestión. O sea, el prana no entra. Vos viste que vos hiciste el sendero de la Ayurveda cuando habla del Agni, un fuego digestivo que exacto. puede ser muy bajo o intermitente, y cómo las vísceras nuestras amortiguan todas las emociones, la rabia, el enojo, el miedo, la confusión, la tensión, bien ahí en todo el sistema de la pared llena de nuestro sistema neuronal. También nuestras vísceras sufren nuestras Mm, emociones, que es uno de los grandes motivos hoy por hoy de las enfermedades digestivas. mm. Pero bueno, te invito, obviamente, tenemos que tener otra charla porque como siempre es un placer, Natalia, hablar con Gracias, vos y me gusta Clau. Gracias. muy clara Sí, y bien, bien pitagénica tu exposición, para después tener una charla más profunda que puede ser microbiota digestiva, para dejar las otras ahí también abiertas y hablar de otras, de lo que quieras, pero agradecerte tu dale. tiempo. Hermosa, ahora va a estar subida, así que te vamos a etiquetar para ver si la querés compartir. Y bueno, agradecer tu tiempo y bueno, gracias, 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 gracias. Clau. Muchas, muchas gracias. Hermoso que estés como guardiana de la Ayurveda, ¿no? Y digo, empezar este tema que me sugeriste es un tema que tiene que ver con la salud digestiva. Pienso el punto de partida de la Ayurveda, ¿no? Eliminar ama y encender Agni, con todo lo que eso implica, porque digo, de pensar en una próxima charla, eso también podría ser una, ¿no? Todas las formas de amar, así como decimos el alimento nutre, pero ¿qué alimento nutre? Lo que veo, lo que como, y cuando como es lo denso, lo sutil, ¿no? Como empezar a romper esta estructura tan rígida que tenemos, ¿sí? El alimento desde su forma sólida, y cuál es toda la información que tiene, ¿y qué implica encender ese fuego, ¿no? Con toda la connotación que eso tiene, no solo nuestro fuego digestivo, que sí es el asiento, ¿sí? Pero que el sistema digestivo funcione bien, que la Ayurveda lo explica mucho más lindo, la verdad es que tiene esto tan hermoso que parece que todo fuera como es metafórico, ¿no? Pero encender ese fuego, encender esa capacidad vital y por resonancia encender el fuego de cada uno de los tejidos y el fuego de la mente, ¿sí? Nos hace
como recuperar el equilibrio de una forma totalmente integral. Y eso lo hace solo. Hay que empezar por el fuego digestivo para que toda esa llama por resonancia, como lo explica la Ayurveda, se pueda encender. Entonces podamos ser como seres de luz. Exactamente. Hermoso. Así que bueno, muchas gracias, Clau. Gracias. Quedamos Gracias a todos en por que contacto. acompañaron hoy. Muchísimas gracias a vos, Nati. Un besito. Chao, chao.